Hola hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga nuestra congregación, nuestra iglesia, que el Señor ponga un vallado y un cerco especial en derredor de nuestra casa, guardando nuestra familia, cubriendo con la sangre de Cristo a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nosotros, y que esto que está afectando al mundo entero no nos llegue, no nos toque, no nos alcance. Sigamos confiando en la fidelidad y en las promesas del Señor. Hermanos, brevemente, así como compartimos el estudio bíblico la semana pasada, vamos a compartir un momento de estudio bíblico, recordando el tema de la semana, de la clase anterior, conocer a Jesús, un imperativo para la obra misionera. En la clase de hoy tenemos el siguiente tema: el Espíritu Santo y su poder dinámico en la obra misionera. Estos son temas que son concatenados, tienen relación uno con el otro. Aleluya. Vamos a leer rápidamente, hermano, los versículos. En Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son Galileo estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor, antes de terminar su ministerio terrenal, antes de ser recibido en las alturas, el Señor les indicó a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder, hasta que recibieran esa promesa, amén, que ya de antemano había sido profetizada, y que el Espíritu Santo, a través del profeta Joel, podemos verlo en el capítulo 2, versículo 28, había anunciado de que derramaría su espíritu sobre toda carne, y que tendrían sueños, visiones, profetizarían. Esto tendría que llegar, y el Señor le enfatizó a sus discípulos de que era necesario, de que por qué se entristecían, porque le había dicho que se iba, y le dijo en ese momento: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual les recordará todo lo que yo les he dicho, y estará con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. En ellos y con ellos, el Señor le hacía referencia de que el Espíritu Santo les traería en el momento indicado a memoria todo lo que el Señor les había revelado, les había dicho, les había enseñado, y le daría el poder y la autoridad para que ellos pudieran predicar con denuedo, y para que las señales también les siguieran a ellos también. El Espíritu Santo haría posible que se materializara todo lo que el Señor les había encomendado. Yo quiero, hermano, que anoten rápidamente estos versículos que hacen alusión a la intervención del Espíritu Santo en momentos específicos del trato con el hombre, en diferentes momentos, amén, de la historia. No podemos dejar fuera Génesis 1:1, amén, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aleluya. También anoten Jueces 13, versículo 21 hasta el 25, donde habla de que Sansón fue poderoso
por la manifestación del Espíritu Santo en él. Amén. También anoten Isaías 61, muy conocido desde el versículo 1 al 7, que hace referencia de que el Espíritu de Dios estaba sobre el Mesías para que él desarrollara todo lo que él hizo. Amén. También anoten Hechos capítulo 4, desde el versículo 24 hasta el 31, donde hace alusión a que los apóstoles fueron llenos del Espíritu y predicaron con denuedo. Amén. Y anoten también Hechos capítulo 11, versículo 20 hasta el 26. Bernabé estaba lleno del Espíritu y fue fructífero en Antioquía. De manera que el ministerio de Bernabé fue exitoso porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y tenemos a Romanos, no podemos dejar a Pablo fuera. Romanos capítulo 15, desde el versículo 15 hasta el 21, que Pablo ministró en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Quise tomar estos pasajes que fortalecen la clase, lo que estamos, el objetivo principal de la clase. El Señor sabía de antemano que los discípulos no tendrían la manera de ejecutar lo que Él les había encomendado si no tenían el poder del Espíritu Santo. Entendamos algo. El Evangelio viene por revelación de Dios. El Evangelio es el camino que Dios abre a través de Jesucristo para alcanzar al hombre, para restaurar al hombre, para salvar lo que se había perdido. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Estamos hablando de un mundo espiritual. Estamos hablando de asuntos espirituales. Inclusive desde el principio, el ser humano reconoce a Jesús como su Salvador y entiende que es pecador por una revelación espiritual. Dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que redarguye de justicia, de juicio y de pecado. De manera que desde el principio, quien tiene que intervenir, quien llama, quien toca, quien quebranta, quien revela, quien inicia, es el Espíritu Santo. Quien sella para salvación es el Espíritu Santo. Iniciando desde tu arrepentimiento y luego tu posterior santificación, consagración, crecimiento, madurez espiritual, el protagonista es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta clase habla justamente de eso. El Señor de antemano sabía que ellos en su humanidad no podían ejecutar lo que Él les había enseñado, lo que Él les había indicado que debían de hacer. El Espíritu Santo materializaría todo lo que estaba por venir. Amén. Aleluya. Entonces, hay una reacción, hay dos reacciones cuando aconteció este evento. El Señor en su sabiduría, en su omnisapiencia, Él elige un día estratégico para Él materializar esta profecía de Joel 2:28. Él elige un día en que los judíos de otras, que viven en otras naciones, en otros continentes, como también gentiles, se reunían en esa fiesta. Se celebraba 50 días después de la Pascua y celebraba lo que era la fiesta de las primicias, las primeras cosechas de cebada. También se le llama la fiesta de las semanas. Amén. Y se le llamaba Pentecostés por el hecho de que hablaba de 50 días después de la Pascua. Aleluya. El Señor quería impactar al mundo entonces conocido, porque como ahí habían personas de diferentes partes del mundo, inclusive dice judíos y piadosos, amén, que vivían en Jerusalén, pero habían venido de esos lugares. También habían personas que solo venían a la fiesta y retornaban a sus países. Estas personas iban a ser impactadas por lo que lo que iba a acontecer. Aleluya. ¿Qué pasa? Hubo dos reacciones, una buena y una mala. Un gran grupo de ellos, al ver que los galileos hablaban en la lengua en la que ellos habían nacido, se quedaron atónitos y sorprendidos y reconocieron que allí estaba sucediendo algo sobrenatural.
reconocieron que allí estaba sucediendo un milagro, porque inclusive estuve viendo, investigando, a los galileos se les tenía como inferiores en términos de capacitación intelectual, lo veían como obreros o pescadores, y no se asumía que un galileo pudiera hablar en diferentes lenguas. Y por eso ellos hacen alusión y hacen esa salvedad. ¿Acaso no son galileos los que están allí reunidos? ¿Cómo es que yo los escucho hablar en mi propia lengua, en la lengua en la que yo he nacido? Y recuerden, aquí estamos hablando de partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, amén, en Capadocia. También habían personas del área de África, Frigia, Panfilia, Egipto, que pertenece también a esa zona de África. Más allá de la zona de Cirene, judíos, venían también de Roma. Estamos hablando de que allí había una representación de diferentes lenguas, amén, del mundo entonces conocido. Y estas personas, imagínense, hermanos, una persona que nosotros sabemos que habla español, solamente español, y que de momento usted, si usted supiera, fuera políglota o supiera varios idiomas, o que hayan un grupo de personas de diferentes naciones, cada uno testifique y diga, yo lo oí hablar en mi idioma, yo nací en Alemania, el otro, yo nací en Japón. Oye, yo soy de ascendencia dominicana, pero yo nací en Japón y él estaba hablando en japonés claramente y hablaba las maravillas de Dios, que ese es otro punto que yo quiero señalar. No era cualquier cosa que ellos estaban hablando. Lo que ellos hablaban eran las maravillas de Dios, estaban profetizando y estaban hablando de la palabra de Dios y revelando la palabra. Ellos hablaban, como dice aquí, dice aquí, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, que no era cualquier cosa que estaban hablando. Todo lo que Dios hace tiene una razón de ser. Amén, Dios no se equivoca. Y todo lo que allí aconteció estuvo planificado en el corazón de Dios. Y todo lo que ellos dijeron fue administrado, guiado por el Espíritu Santo. De manera que es increíble, volviendo al ejemplo que puse, un grupo de personas que sepan hablar diferentes idiomas, digan, pero estas personas saben hablar español, pero yo lo oigo hablar en japonés. El otro diga, yo nací en Alemania y yo lo oigo hablar en alemán perfectamente y están hablando maravillas de Dios, están profetizando, están declarando versículos de la palabra, interpretando la palabra. Otro diga, bueno, mira, yo hablo inglés y hay unos que están hablando en inglés perfectamente y están hablando maravillas de Dios. Y así sucesivamente. Y aquello fue obviamente como una señal. No se necesita ser dotado, ni ser profeta, ni ser para poder entender. Aún el que no tenía conocimiento en lo absoluto de Dios, reconocía, amén, que allí estaba aconteciendo algo especial. Y Dios así lo planificó y lo hizo y seleccionó ese día para que tenga ese impacto. Amén. Pero hubo otro grupo que tuvo una reacción contraria. Y lo que dijeron fue, estos están llenos de mosto, o sea, estos están borrachos. Como se da en este tiempo que hay personas que se le puede resucitar un muerto, pueden ver un milagro de ahí. Y ellos no le dan crédito a lo que están viendo y siguen siendo incrédulos, siguen siendo obstinados, siguen siendo cabeza dura. Dicen la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que el Señor señala como una necedad a aquel que no cree en Él. Amén. Miren, la primera vez que yo leí el pasaje que habla de la resurrección de Lázaro y de la reacción de algunos religiosos que habían allí, que después que el Señor resucita a Lázaro después de 4 días de muertos, recuérdense que le hicieron hasta la salvedad cuando él mandó a mover la piedra, le dijeron, él tiene 4 días de muerto, ya hiede. Estamos hablando ya de una persona que está ya en estado de descomposición. Resultó que cuando sale Lázaro de aquella cueva y es evidente a todos los que están allí,
hermano, esto es algo, hermano, mira, uno lo lee, pero ver cómo se resucita un muerto, no que todavía está ahí, que se ve enterecito en un ataúd, no, y que tiene horas de haberse muerto, no, estamos hablando de uno de 4 días de muerto, que se levante, que se supone que está ya corrompido su cuerpo, que se levante, que salga caminando por su propia cuenta. Algo maravilloso, algo impactante, hermano. Vivirlo es muy diferente a leerlo. El estar allí, el ver eso, hermano, mire, hay que tener un corazón muy duro para no creer en el Señor. Sin embargo, en aquel momento, en ese lugar, habían personas que decidieron no creer en ese milagro, decidieron no creer en Jesús. Y tanto así que estaban planificando matar al que habían resucitado. Querían eliminar la prueba de ese milagro para que no sea difundida la fama de Jesús. Amén, porque el sistema religioso de aquel entonces, Jesús se constituyó en su enemigo. Amén, porque el Señor los desafió y los confrontó. Amén. Entonces, así, en todo tiempo, en todas las generaciones, siempre hay un grupo que decide no creer a Dios. Siempre hay un grupo que decide retar a Dios, darle la espalda a Dios y constituirse en enemigo de Dios. Entonces, estas personas que querían matar a Lázaro y matar a Jesús, matar al que hizo el milagro y matar el milagro, que era Lázaro ya resucitado, para que no se difundiera la fama de Jesús. Estas personas decidieron, en vez de creer en algo tan impactante y tan maravilloso, decidieron mejor ver la forma de cómo matar a Lázaro y eliminar a Jesús. Hermano, ¿hasta dónde llega el ser humano? También en este momento, estas personas viendo este gran milagro, porque hay que ser muy bruto, hay que ser de verdad, tener el corazón muy duro para ver un milagro de esta naturaleza y escuchar en tu propia lengua, tú sabiendo que esas personas que están ahí, que para ti son gente que no pueden saber más de un idioma, hablando maravillas de Dios y que tú digas que no, que lo que están es borracho. O sea, que un borracho por embriagarse tendrá la capacidad de hablar en otras lenguas y que tú puedas entenderlas. Hermanos, mire, hay que tener, es como dice el corazón del incrédulo es necio. Amén. Aleluya. Entonces el Señor logró lo que él quería, que fue hacer notorio aquel milagro. Entonces cuando Pedro da el mensaje, lo da con denuedo, ya un Pedro diferente, no aquel que negó a Jesús en su humanidad, en su temor, ¿verdad? Que fue zarandeado como a trigo, como sabemos que el diablo le pidió al mismo Jesús que le entregara a Pedro para zarandearlo como a trigo. Sabemos que también hubo ahí algo tras bastidores. Nada más vemos al Pedro humanamente, pero sabemos que hubo detrás de eso también un ataque espiritual sobre Pedro, pero ya no vemos el Pedro que temió, que negó al Señor. Estamos viendo un Pedro que desafió las autoridades en ese momento, desafió las autoridades, habló del por qué se dio ese milagro en ese momento. La pregunta que ellos se hicieron en ese momento, en el versículo 12, donde ellos decían y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esa pregunta se la respondió Pedro cuando les habló y le dijo que era el cumplimiento de esa profecía. Amén, que el Señor había hablado a través del profeta Joel, y ahí empezó a hablarle acerca de aquel que ellos habían crucificado, que había resucitado y que él era el Mesías, y empezó a trazar la palabra con denuedo, con sabiduría. Ahí entonces se cumplió lo que el Señor Jesús les había dicho, que era conveniente que él se fuera para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y les recordara y les revelara todo lo que él les había enseñado cuando estuvo de manera presencial con ellos. En ese momento Pedro era totalmente diferente, era un hombre lleno del Espíritu Santo que le habló con autoridad, le habló con denuedo, y en ese mensaje se convirtieron 3,000 personas. Amén. Así que, hermanos, no lo voy a alargar más. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hemos entendido que el Espíritu Santo es aquel que materializa el propósito de Dios en nuestras vidas. Hermano, Dios nos siga guardando, Dios nos siga bendiciendo.